Mira cómo se va. Hay veces que no encuentras las piedras y otras veces parece que están hechas a medida. Mira, hostigado los pies, joder. Ya veréis cómo me rompe el farolillo. No lo tortures y haz lo que tengas que hacer. Venga, ejecuta. Negro. Antonio. Di tus últimas palabras. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Buenos días, soñadores. Como visteis, ayer no pudimos cortar la arqueta, por lo tanto hay que dejar eso hasta que podamos traer el generador, y cuando podamos traer el generador lo cortaremos con la radial grande o la otra moladora, la de luz o así. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Voy a empezar con esta pared. Quiero quitar un poquitito de tierra de esta zona. Primero tendré que poner un plástico o algo para que no se llene de tierra toda esta parte de aquí. Y luego quitaré tierra, calculando más o menos hasta dónde va a llegar la pared, y empezaré a hacer la pared. No va a ser muy cómodo en esta zona, porque ya veis. Pero bueno, tampoco necesita tener mucha altura. Yo calculo que hasta aquí aproximadamente. No he sacado el cálculo, pero más o menos hasta aquí va a llegar. Y luego, pues cuando tengamos el generador, cortaremos la arqueta y ya cortaremos esta piedra. Al empezar esta pared también nos va a permitir ir metiendo piedras por toda esta zona y colocar manta geotextil por toda esta parte de la tierra de aquí. Voy a empezar con esto. Ya tengo estos plásticos. Han salido el plástico grande y luego unos plásticos pequeños. Voy a utilizar los pequeños, no sé, alguno de ellos, para sellar aquella parte y no manchar de tierra la zona que os he explicado. Y de paso, las tablas ya están disponibles para subirlas al altillo y así vamos despejando esta zona de aquí. Vamos con el muro. Así es como ha quedado esto. La línea va a llegar hasta esas piedritas pequeñas que he intentado sacar, pero me estaba costando muchísimo, tío. Esto es como muelas que están ahí metidas. Como está bastante metido para abajo, no me voy a enredar en ello, así que el muro irá apoyando en toda esa parte de ahí. Voy a quitar un poquitito más de tierra de lo que está suelto. Claro, ya no pico más, porque si no podría llegar hasta abajo. Quito el plástico y ya me voy a dedicar a quitar la tierra que he dejado aquí. Aquí para cubrir todo esto va a hacer falta bastantes carretillados de tierra. Pero bueno, como todavía tenemos muchas cosas por hacer aquí, cuando hagamos el muro de donde está ahora la zona de la leñera y todo eso, ahí va a salir bastante tierra. Y le echamos una buena capa de tierra por encima para que todo esto quede cubierto y se genere hierba. Hoy nos hemos enseñado las vistas, soñadores. Pero es que mirad cómo está hoy. Hay muchísima quema. Ahora en esta época queman muchísimo y la verdad que es que impresiona bastante esto, ¿eh? Mirad el color del cielo azul y la capa de humo que tiene todas las montañas.
lo voy a ir dejando y me voy a almorzar. Y ahora después de almorzar me tomo un gran café y sigo. Voy a ponerme con la pared, voy a empezar a hacerla. A ver, porque estoy bastante desconfiada. Ayer tuvimos un encuentrillo. Marcha para allá, Antonio. No me fío nada de él. Marcha para allá, ¿eh? Bueno, pues voy a hacerme una masita y voy a ponerme a hacer esta pared. ¿Tú vas a estar todo el rato ahí, debajo de la caravana? Una de las cosas que tenemos que hacer es arreglar toda esta parte de aquí, ya que en aquella zona sale agua. En algún momento nos tocará hacer aquí un murito, limpiar toda esta zona, porque se va llenando de tierra que va cayendo de aquí arriba. Limpiar toda esta zona para que el agua siga su curso y salga por detrás de la caravana. A ver si nos ponemos algún día y emparejamos todo esto de aquí. Soñadores, que me he olvidado de contaros. Nos han traído 2 sacas nuevas. Esta que tenemos aquí es de arena amarilla y esta que tenemos aquí es de grava. Se nos ha quedado un poco atrás aquella saca de allí que tenemos este tipo de arena, pero bueno, da igual, lo vamos a gastar todo, así que... I don't cross my T's, I don't dot my I's, I won't say pretty please, or speaking little white lies. I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul. Just get down with it, down with it, down with it, just get down. I ain't no thing that you can chain with a ring, and I ain't no price for admiring eyes. I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul. Just get down with it, down with it, down with it, just get down. Lo voy a dejar por hoy, estoy súper contenta porque le voy cogiendo maña al tema de colocar las piedras. Me encanta cómo ha quedado, macho. En verdad llevo como 2 horas y media, 3 horas. Y fijaros lo que he conseguido. No está nada mal, ¿eh? Va bene, va bene. Nos vemos mañana. Y mañana, muy posiblemente, Antonio no esté. Antonio, Di tus últimas palabras. ¿tienes algo que contar? Sí, os voy a contar algo, mirad. Mientras yo les enseño la paca. Una imagen vale más que 10 palabras. Mira cómo se va. Amor. Mira cómo se va. Sí, bueno, está ya allí en Albacete, está. Está huyendo, te tiene un miedo terrible. ¿Qué pretendes hacer con eso? Está acojonado, sí. Está acojonadísimo. Bueno, hablando en serio, podría haberle esperado ese destino, pero no va a ser ese. ¿Al puchero? No para el puchero porque pesa muy poco. Y que Pero hay está muy chichi. duro, que eso no hay quien se lo coma, hombre. Está teniendo serios problemas con el pollo. El otro día ya fue un ataque siniestro y tiene unos espolones que acojonan. Y salta mucho. Pero ¿qué ocurre? Que nos da mogollón de pena. Aunque os diré que sí que llegó a Cuidado con qué afilar. palabras dices. Que no se pueden decir esas palabras en YouTube. Que está prohibido. Nos da pena desvivir al pollo. No solamente eso, es que es joven, es buen pollo. Pero nos tiene así como y le hartas. tenemos así como un poco de cariño y odio a la vez. Pero hemos encontrado la solución perfecta. Se va a un sitio donde le van a cuidar mogollón. mogollón y, además tampoco podemos decir dónde. sabemos que a la persona que se lo va a llevar le hacen gracia a los pollos que atacan. Así que se lo va a pasar bien, porque debe tener uno que es un cabrón, pues así tiene 2. Y este se ahorra ir al Valhalla, porque sinceramente nos daba pena. Ahora, esto que habéis visto lo hizo de verdad, ¿eh? A punto ha estado. Muy buenas, soñadores. ¿Dónde estamos? En la parte de atrás. En la parte de atrás. Enseña. Ay, Dios mío, la Yo- alarma. yo Párala, la corre. apago. En esta cosa tan bonita. Nos vamos a hacer expertas en construir muros. Bueno, se va a hacer experta.
Tú solamente de mirar también estás aprendiendo. Y Claro. vosotros también estáis aprendiendo solamente de mirar. Queremos terminar con esta parte de aquí, colocar el geotextil, colocar las arquetas y como mínimo llenar de piedras todo para que lo siguiente sea echar la losa. Ese es nuestro planning. Veremos cómo funciona todo y cómo va todo. Ya sabéis que tenemos muchas veces planes y a veces llegamos, otras veces no, otras veces hasta sobrepasamos. Está guay porque nosotras no sabemos qué va a pasar, pero ¿Y vosotros vosotros? sí, Sí, ¿cómo? porque lo van a ver ya. Sí, pero no lo saben. No Hasta lo que saben, no lo han visto. No lo saben, pero lo van a ver a lo largo de 50 minutos. ¿Y tú también lo siguientes. vas a ver? No, yo me voy a tener que esperar un día y otro a ver si me da tiempo a terminarlo. Entonces, en barro en la verdad cara. es emocionante. No, déjalo, es por las arrugas. ¿El barro? Me han dicho que es bueno. Me están saliendo arrugas de vejez. Bueno, soñadores, y otra cosa que queremos hacer es recoger el campamento que tenemos en el exterior porque vienen vientos elíseos. ¿Quedó bien? Bastante bien. Perfecto. No creo que entre, que va. No entra ni de coña. Ahora sí puede dar un poco para afuera. Sobresale bastante, pero ¿qué se te está ocurriendo? Estoy pensando, porque esta es la piedra final, en verdad. No importa tanto que quede un poco sobresaliente, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa. Luego ya veréis, ¿eh? Qué bien queda esta. Que parece que está hecha a medida. Hay veces que no encuentras las piedras y otras veces parece que están hechas a medida. Míralo. Esa va justo ahí. Necesito más masa, si no esto ni de coña. Voy a por masa. Está un poco oscuro, soñadores. No sé qué se va a ver. Ay, tengo que quitar cosas para que podáis valorarlo. Ahí va. ¿Qué os parece? Esta piedra ha quedado un poco fuera, pero como muy posiblemente esa zona quede enterrada,
pues no va a importar. Ya que está quedando bonito. ¡Precioso! Hay una cosa que se nos ha olvidado y es que hay que meter las tablas. Y hay que recoger esos plásticos porque dan mogollonazo de aire mañana y luego se pone a llover y nos Esta vamos. noche ya. Esta noche El ya. viento. Pues venga. Claro, por eso hay que guardar todo porque si no Y hay se que va a tapar volar. las planchas, ¿no? Ya no vamos a grabar más, soñadores, porque al final no vais a ver nada. Vamos a recoger 4 plásticos más y ya está. Vamos a ver si no volamos. ¿Quieres enseñarlo? ¿Cómo lo has puesto? Venga. Mira qué ordenadito. Ya os enseñé cómo había hecho hueco aquí. ¿Veis? Ahí es donde os dije que las iba a poner. Qué mal. Lleno de sombras. No sé si vais a ver algo. Bueno, que está todo ahí ordenado. Muy buenos días, soñadores. Antonio se ha ido. Lo sentimos mucho, la verdad que también nos da mucha pena a nosotros. Yo ya respiro tranquila porque se estaba poniendo muy turbio el asunto. Os voy a enseñar cómo sale la paca, porque estarán las brujas ahí acechándola. Mira, mira. ¡Ya me voy, joder! Ven, cariño, que te echo piensito, Paquita. Ven. Ven, cariño, ven, que te echo piensito, ven. Ven aquí. Como no tengo el generador, no puedo cortar la arqueta y la roca que teníamos ahí para cortar. Pero sí que puedo colocar el geotextil y rellenar de piedras esa zona. Porque la pared, al no tener piedras en la parte de atrás, se me está estrechando y necesito que tenga un apoyo detrás para poder hacer una pared un poco más gruesa. Porque si no, no tienen estabilidad. Ay, qué guapa. Otra de las razones por las que nos hemos llevado a Antonio es porque estaba machacando a la Kika. Mirad. Le faltan un montón de plumas en la cabeza y es porque es demasiado pequeña para un gallo tan grande. Aunque Antonio no era muy pesado, era un gallo muy grande. Al tener solo 6 gallinas, las sobremonta. Necesita un gallo tener, creo que entre 10 y 15 gallinas, no lo sé, pero por ahí anda. Y eran pocas gallinas, entonces las monta demasiadas veces. Y a una gallinita tan pequeña la destroza, la hace daño. Y sobre todo ahora porque está en etapa de crecimiento que tendrá 5 o 6 meses, 6 meses creo que tiene. Hasta que no tengamos más espacio y podamos tener más número de gallinas, no podemos tener gallo, porque si no la vamos a liar. He rellenado toda esta parte de aquí, como habéis visto, quitando de esta zona. Porque ahora quiero tirar algunas piedras que quedan ahí arriba y quiero que vengan a esta zona. Porque si voy allí, igual rompo la arqueta o igual la tapa se mueve y se cae una piedra adentro. Entonces prefiero tirar piedras a esta zona de aquí. He quitado bastantes piedras que he puesto en ese otro lado. Y bueno, no queda mucho ahí arriba, pero lo poco que queda quiero que caiga en este lado. Ya casi no encuentro piedras. Bueno, he llegado solamente hasta el avellano que tenemos ahí. No voy a seguir más para allá, pues lo haremos en otra fase. Lo que he pensado es que si hoy me da tiempo, cuando venga Ana, porque sola no me deja coger máquinas, ya sabéis, voy a desbrozar todo esto, porque eso me va a permitir ver bien las piedras. Al final, como esto no lo desbrozamos el año pasado, están las piedras un poco enterradas. Un saco lleno de mierda, alguna piedra, he arrancado alguna zarza también.
y luego tengo que bajar esas otras piedras que hay por el camino. Y otra cosa más quiero hacer. Quiero hacer batida de zona de alrededor del gallinero para quitarlas también. Vamos quitando pedrerío del camino. Van a valer para pared, por eso las he dejado separadas. Y las voy a ir bajando poco a poco. Solecito, nubes chachis, cielo azul, negro. Va a ponerse a llover en breve. Voy a partir algunas piedras porque son demasiado grandes para moverlas. Y luego aquí voy a intentar dar forma a alguna piedra como esta, para luego poder usarlas en pared. Y estas no sé si alguna me valdrá. Si eso les doy forma y si no, directamente para relleno. He tenido una visita de unos chicos muy majos que son guardas y les he intentado convencer de que bajaran del coche para echarme una mano a mover piedras y han pasado de mi cara. Voy a currar antes de que llueva. Primero partir piedras, así voy calentando un poco la espalda y luego voy a ver si doy forma a alguna piedra de esas. ¡Vamos! Voy dando cuenta, piedras como las que me he llevado, que no tienen el ángulo recto, son súper difíciles de dar forma, pero sin embargo esta, ya no solamente dar forma, sino luego colocar. ¿Veis? Que tiene un ángulo bastante recto. Esta va a ser buena para colocar en pared. Voy a intentar quitarle este culito para que me quede más cuadradita y sea más fácil de manejar. Naturaleza. Naturaleza en estado puro. Venga, que te sale ahí el agujero. Corre, corre. Chiquitín. Si me quedo quieto no me ve. Si me quedo quieto no me ve. Chiquitín. ¿Qué te han hecho? Se ha hostigado. Felicidad en estado puro. Si me hago el muerto no me ven. Venga, sigamos, que yo me entretengo mogollón. Tengo esta capulla que no la consigo partir. Voy a partir esta por la mitad, a ver si se parte como quiero. Me he hostigado los pies, joder. Parece que ya se está poniendo a llover. Así que aprovecho para irme a comer y luego a ver si a la tarde no llueve y destrozamos toda esa zona de allá. Ya veréis cuántas piedras salen una vez haya desbrozado. Me dan ganas de salvarte, hijo. ¿Eh? Chiquitino. Necesitas no tener herido ya. Gaia, no lo tortures. Haz lo que tengas que hacer, pero no lo tortures. Ahí, sí que tiene una herida ahí. Corre, Tupito. ¿Por qué sois tan malos? No lo tortures y haz lo que tengas que hacer. Venga, ejecuta. Habrá que dejar la naturaleza que siga su curso. Bien, bien, bien. Ya tengo la barriguita llena. Voy a emparejar aquí algunas piedritas. Igual le doy forma a alguna también. O no sé qué haré. Pero al menos esta parte de aquí voy a quitar las piedras que no valen y llevarlas de relleno. Y las que sí valen las voy a ir separando y dando forma. La dorma se ha apartado bastante bien y ha arrancado a la primera. Voy a cambiarme los pantalones que han hasta a punto de llegar y en cuanto llegue me voy a poner. Ni ha dejado que llegue.
No he dejado ni que llegues. Déjame llegar. Vale, vale. La Dorma está un poco floja, ¿eh? Hace mucho tiempo que no trabaja y está desentrenada. Me he puesto con ella y no parece tener muchas revoluciones. Venga. Pero primero unas avellanas para impulsar. Yo me voy a cambiar. Venga. Ya veréis cómo me rompe el farolillo. Bueno, pues me ha dado tiempo a abrigarme una miaja, a ponerme el gorro y ahora pues os voy a dejar aquí con la señora. Se ha quedado sin comida. También estoy pensando que no va a valer con una vez. Hay que desbrozar más veces porque hay tanta capa de viejo. Porque esta parte yo creo que no la hemos desbrozado desde que hemos venido, ¿no? No, porque les gustaba mucho las gallinitas y nos daba pena. Ya, pues cuesta mucho meterse. Habrá que volver a pasar. ¿Hasta dónde vas a seguir? Pues quisiera hasta la Avellán. Porque hasta ahí es hasta donde he quitado las piedras esta mañana. Les estoy enseñando las nubes tan bonitas. ¿Ves los laureles? Sí, Están repuntando. sí, he puesto el trípode justo en uno. Mirad, soñadores. Uno tiene algún mordisquito. Sí, claro. Igual también pasar el rastrillo. De haberlo sabido hubiéramos pillado un arnés sierra de pecho. Pero eso se puede hacer un apaño. Sí. Porque hacemos alguna unión y en el centro se le pone un mayón que abre y cierra. Sí, pues no teníamos un amigo que le gusta mucho coser. Sí, Tenemos varios trabajos ya para él. y entiende de mayones. Sí, hay algunas piedras que están súper amarradas. No quiere se va- parar no esta se va a mover chiquilla nunca. mía. No, es que la idea de desbrozar era esta, encontrarnos las piedras sueltas. ¿Habéis visto los laureles? Sí. Ahora ya se les ve. Aquí están, chiquitinas. Hombre, les ha servido mucho el hecho de tener toda la hierba porque les ha protegido. Bueno, ¿cuál es el plan? Quiero quitar las piedras que veo por aquí sueltas y pasar el rastrillo. Y daría este tema por concluido. ¿Sabes lo que van a hacer las gallinas, no? Van a venir corriendo a ver los asuntos nuevos, que ahora salen cosas ricas. Ah, salen bichitos de todos los tipos. Sí. Bichitos de todos los tipos. Na, 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 na. Bien. Las vistas. Crecer, pequeñitos, crecer. No me voy a enredar más porque no me va a dar tiempo. Mañana desbrozo un poco mejor toda esta parte de aquí que se ha quedado a medias. Quitar las piedras que quedan. Dejar entrar a Paca. La están torturando. Es el momento de meterse en la cama a dormir y oye, las Luisas malas, puma, pica. Mírales, qué jaleo, dejarla en paz. También le La han pegan en echado, gracia. También le pegan en gracia, ¿eh? ¿Le pegan en gracia? También. Pues en gracia es de su color. Es que luego vino Paca, pero... Bueno, el caso es que la han conseguido echar. Sí, que vamos a ir parando porque ya hay poca luz Y y... sigue saliendo piedras y hay que desbrozar otra vez ahí. Sí. Mejor. Buah, esto es un avance. Tenía ganas de meterme con esto, ¿ves? Y aquí hay más piedras. Le daba pena por el tema de las gallinas. De hecho, yo creo que en algún vídeo ya lo hemos dicho. Que como están tan a gusto y no sé qué, pero la verdad que ahora no hay diferencia. Ya volverá a crecer. Sí, Pero y si sin lo piedras. si lo dejas año tras año, lo que consigues Un bardal. es que haga un bardal. Sí, porque había bastantes zarzas que el otro día estuve quitando con las tijeras. Se tenía un jaleo. Bueno, señora, ¿qué?
Esto te pica, ¿eh? Dan ganas de más y más. Bien, soñadores, pues mañana más. Y mejor. Además, Sí. mañana dan bueno. Buenísimo. Mañana no dan bueno, dan buenísimo. Sí. Así que nos vemos mañana. Adiós, soñadores. Adiós. ¡Yujú!